El tenedor cayó de mi mano y rebotó contra el plato vacío. Mi hijo me había gritado, fuerte, con rabia, delante de todos. Y lo que dijo me rompió el corazón. No eres más que una carga, papá. Escupió las palabras mientras golpeaba la mesa. Ni siquiera puedes comer sin hacer un desastre. Todos se quedaron en silencio, incluso los nietos. Mi nuera bajó la cabeza. Y yo tragué en seco. Sentí que me ardían los ojos, pero no dejé que la lágrima cayera. No frente a ellos. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es Rodolfo Jiménez. Tengo 78 años, y aunque mis manos tiemblan un poco cuando levanto la cuchara, todavía recuerdo con claridad el sabor del arroz con pollo de aquel día, y la vergüenza que sentí. Una vergüenza que no merecía. Una humillación que venía de la boca de mi propio hijo. Viví muchas cosas en esta vida: hambre, guerra, trabajo duro, enfermedad. Pero nada duele tanto como ver a tu hijo tratarte como un estorbo. Y por eso decidí hacer lo que hice. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Quédate hasta el final, porque lo que pasó esa noche no solo me cambió a mí, cambió toda mi familia, para siempre. Yo no siempre fui el viejo que tiembla. Hubo un tiempo en que mis brazos levantaban sacos de 50 kilos sin problema, y mis pasos eran firmes como los de un toro. Fui albañil desde los 15 años. Me crié en un pueblo donde todos sabían tu nombre, y los domingos olían a pan recién horneado y misa tempranera. Mi madre se llamaba Clara, y cocinaba un estofado con papas que te curaba hasta el alma. Mi padre, Julián, era seco como un tronco pero justo. Me enseñó a nunca hablar con la boca llena, y a nunca levantar la voz sin razón. Cuando me casé con Estela, la vida me cambió. Ella tenía los ojos más tiernos que vi, y una risa que se pegaba como canción de radio. Tuvimos 2 hijos, Mauro y Camila, y trabajé duro, muy duro, para que nunca les faltara nada. Recuerdo que llegaba a casa con la ropa blanca de cal convertida en gris, pero aún así cargaba a Mauro en los hombros mientras Camila me mostraba sus dibujos. Esos tiempos eran duros, pero felices. Con los años, Mauro creció. Fue buen chico, aplicado, siempre con la cabeza metida en los libros y poco en las manos. No quiso seguir mis pasos, y yo me sentí orgulloso. Quería algo mejor para él. Estudió contabilidad, se casó con una mujer seria, trabajadora, y se mudaron a la ciudad grande. Cuando Estela falleció, el silencio en mi casa se volvió insoportable. Camila se había ido a otro país, y Mauro me ofreció irme a vivir con ellos. Papá, ya hiciste mucho. Déjame cuidarte ahora yo, me dijo con los ojos brillosos. Y yo acepté. Confié. Pensé que los años de amor que les devolverían a mí en forma de respeto. Pero no fue así. Al principio, todo iba bien. Tenía mi cuartito al fondo, con mi radio de siempre y una manta que Estela había tejido antes de enfermar. Comíamos juntos, hablábamos de fútbol. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Yo no hablaba mucho, pero observaba. Notaba las miradas cruzadas entre Mauro y su esposa cada vez que yo pedía repetir el plato, o cuando dejaba caer algo al piso sin querer, o cuando tosía demasiado fuerte. Una noche, mientras veía televisión con mi nieto menor, escuché a Mauro decir en la cocina: «No sé cuánto más vamos a aguantar así». Esa frase me golpeó como una pala en el pecho. Me fui a dormir con un nudo en la garganta. Y luego vino aquel domingo. Era un almuerzo familiar. Había arroz con pollo, ensalada rusa y pan casero. Me había puesto la camisa que usé para el bautizo de mi nieta, una que Estela me había regalado. Me sentía emocionado, hasta que mi mano tembló y derramé un poco del jugo en la mesa. Solo un poco, solo unas gotas. Pero Mauro estalló, delante de todos. «Mira, nada más, siempre igual, no puedes ni comer sin hacer un desastre. Esto ya no es vida». Yo intenté disculparme. «Hijo, fue sin querer, solo. Siempre es sin querer». Me interrumpió, furioso. Todos callaban. Mi nuera no decía nada. Los niños bajaron la mirada. Y yo,
Me sentí más solo que nunca. Pero lo que hice después, eso cambió todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama, mirando el techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj que me traje del pueblo. No lloré, pero sentía como si una parte de mí se estuviera desmoronando por dentro, en silencio. Como esas paredes que aguantan años de humedad hasta que una mañana se caen de repente. Yo conocía bien ese tipo de silencio. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. El sol apenas asomaba por la ventana, y el aire tenía ese frío cortante que te obliga a apretarte la manta contra el cuerpo. Fui hasta el baño, me lavé la cara con agua helada, como lo hacía cuando trabajaba en la obra, y me miré en el espejo. Vi a un viejo. Sí, pero también vi a un hombre que había dado todo por su familia. Un hombre que no merecía ser gritado como un niño. Un hombre que no era una carga. Era un padre, y merecía respeto. Fue ahí que tomé la decisión. No lo dije en voz alta. No hice ningún drama. Pero por dentro, algo en mí se puso de pie. Esa misma tarde, me senté en la cama con un cuaderno viejo y una lapicera de propaganda que aún escribía. Y comencé a hacer una lista. ¿Qué me queda a mí? Una pequeña pensión. Algunos ahorros escondidos en el doble fondo de mi maleta. Mi radio. Un par de camisas buenas. Mi dignidad, aunque herida, aún viva. Pensé en volver al pueblo, aunque ya casi no quedaba nadie allí. Pensé en alquilar una piecita, vivir con lo justo. Pero lo que no estaba dispuesto a seguir haciendo era soportar desprecio bajo el mismo techo donde una vez me ofrecieron cuidado. Esa misma semana, comencé a actuar, con disimulo, como quien no quiere molestar. Fui reuniendo mis cosas, envolviéndolas con cuidado. Guardé las fotos de Estela en una bolsita de tela. Metí mis medicamentos en una caja. Y cuando nadie me veía, llamé a una señora que conocí en el centro de jubilados. Ella vivía sola. Alquilaba un cuartito con baño independiente. Es sencillo, Rodolfo, pero es tuyo. Nadie te va a gritar aquí. Acepté. Pagué el primer mes con lo que tenía guardado. Me sentí libre, como cuando uno renuncia a un trabajo donde ya no te valoran. Pero había una última cosa que debía hacer. Y ahí es donde la historia dio su primera vuelta inesperada. El domingo siguiente, preparé todo. Me vestí bien, como en los viejos tiempos. Camisa planchada, zapatos lustrados, el reloj de pulsera que Estela me regaló en nuestro aniversario número 30. Mauro había organizado otro almuerzo familiar. No por gusto, sino por rutina. Yo ya no era parte del centro de la mesa. Era más bien un mueble viejo al que nadie le encuentra lugar. Pero ese día decidí hablar. Me senté, esperé a que sirvieran la comida, y justo cuando todos empezaban a comer, toqué mi vaso con una cuchara. El sonido hizo que todos me miraran. ¿Quiero decir algo?, dije con voz firme. Mauro frunció el ceño. Mi nuera levantó una ceja. Los niños me miraban, curiosos. Sé que no soy perfecto, que a veces se me cae el vaso, que tardo en caminar, que repito las mismas historias, pero también sé que este corazón que tengo aquí, me golpeé el pecho, ha dado todo por ustedes. Mauro suspiró, molesto. Papá, por favor. Levanté la mano. Déjame terminar, hijo. Solo una vez. Déjame terminar. El silencio se hizo espeso. Yo cambié tus pañales. Te llevé al colegio. Te enseñé a montar bicicleta. Dormí sentado cuando tuviste fiebre. Trabajé con fiebre cuando tú necesitabas cuadernos nuevos. Y no lo hice esperando nada a cambio. Lo hice por amor. Porque así lo hace un padre. Tomé aire. Mis manos temblaban. Sí, pero no de miedo, sino de emoción contenida. Pero el amor no da derecho a la falta de respeto. Y lo que pasó el otro día, Mauro, fue eso, una falta de respeto. Vi cómo mi nuera tragaba saliva. Los niños ya no comían, solo escuchaban. No estoy aquí para mendigar cariño, tampoco para cargar con la incomodidad de nadie. Así que he tomado una decisión. Saqué del bolsillo una hoja doblada. Era el contrato de alquiler. Desde mañana ya no viviré aquí. Me voy a un lugar donde me sienta querido, aunque sea por mí mismo. Donde pueda tomar mi sopa tranquilo, aunque se derrame un poco. Donde nadie me diga que soy una carga. Mauro me miró con los ojos abiertos como platos. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que me voy, hijo. Pero no con rencor. Me voy con la cabeza en alto. Porque aún soy tu padre. Y merezco respeto. El silencio fue total. Me levanté, tomé mi bastón
y con pasos lentos pero firmes, me fui al cuarto. Esa misma noche, sin hacer escándalo, sin lágrimas ni portazos, me fui de esa casa. Pero lo que vino después, eso sí que nadie lo vio venir. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, casi tímido. No era una despedida con gritos ni reproches. Era un cierre digno y necesario. Sentí el peso de mis pasos mientras descendía por la vereda con mi maleta vieja en una mano y el bastón en la otra. El aire me acariciaba el rostro como si el mundo, de algún modo, supiera que yo estaba empezando de nuevo. Esa noche llegué al cuartito que había alquilado. No era gran cosa. Una cama angosta, una ventana que daba a un jardín sin flores y una mesita de madera gastada. Pero era mío, mi espacio, mi refugio. La señora Rosa, la dueña de casa, me había dejado una taza de té de boldo esperándome en la mesa. Para que duermas tranquilo, don Rodolfo, me dijo con esa voz suave de abuela que reconforta el alma. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin esa presión en el pecho, sin miedo de derramar el vaso, sin temor de que un simple temblor en mi mano me convirtiera en el blanco del desprecio. Al día siguiente, al despertar, me sentí libre. Sí, tenía dolores en la espalda. Sí, mis rodillas seguían protestando con cada paso. Pero por dentro tenía paz. Me levanté, abrí la ventana y sentí el sol tibio en el rostro. Tomé mi radio, sintonicé la emisora de tangos y me preparé un café con pan y manteca. Y entonces sonreí. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Caminaba cada mañana hasta la plaza con mi bastón. Me sentaba a ver pasar la vida. Hablaba con otros jubilados, contábamos anécdotas, chistes viejos, comparábamos dolores como si fueran trofeos. En las tardes, ayudaba a Rosa con pequeñas cosas: pelar papas, colgar la ropa, barrer el patio. Ella me miraba con ternura. Usted tiene buena mano, Rodolfo. Se nota que fue trabajador. Y yo asentía, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Una tarde, mientras compartíamos un mate, Rosa me dijo: ¿Sabe qué pienso? Que usted no se fue de su casa porque lo echaran. Usted se fue porque todavía se quiere. Esa frase me golpeó en lo más hondo. Porque era verdad. Yo no me había ido por capricho, ni por cobardía. Me fui porque entendí que el amor propio también se defiende. Y justo cuando comenzaba a disfrutar de esa nueva vida, empezaron a llegar las llamadas. Primero fue Camila, mi hija. Llamó desde el extranjero, preocupada. Papá, ¿qué pasó? Mauro me llamó desesperado. Dice que te fuiste, que no le contestas. Le conté todo, sin exagerar, pero sin suavizar nada. Hubo un largo silencio. Luego, su voz quebrada. Perdón, papá. Perdón por no estar ahí, por no ver lo que estabas viviendo. Al día siguiente, vino lo inesperado. Golpearon la puerta. Era Mauro. Solo, sin su esposa, sin los chicos. Llevaba el rostro cansado, los ojos hinchados. No era el hombre altivo de semanas atrás. Era mi hijo confundido, quebrado, buscando algo. ¿Puedo pasar, papá? Rosa, discreta como siempre, se retiró al fondo. Yo lo miré. Guardé silencio unos segundos. Y luego, simplemente dije: ¿Pasa? Nos sentamos uno frente al otro. Él no sabía por dónde empezar. Jugaba con las manos. Evitaba mi mirada. Papá, estoy avergonzado. Yo no dije nada. No sé qué me pasó. Me dejé llevar por el estrés, por los problemas del trabajo, por la rutina, pero no tengo excusas. Lo que te dije, cómo te traté. Y ahí se quebró. El hombre que yo crié. El que una vez cayó de la bici y vino corriendo con las rodillas sangrando, llorando de dolor. Lloraba igual, pero no era una herida en la pierna. Era en el alma. ¿Te fallé, papá? Y me duele mucho. Yo respiré hondo. ¿Sabes qué duele, Mauro? Que no me viste. Estaba ahí, cada día, en tu casa, y no me viste. Él asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Tenés razón, pero quiero cambiar eso. Quiero que vuelvas, que estés con nosotros. Esta vez, de verdad. Negué con la cabeza, suave. No, hijo, ya no puedo volver a lo mismo. No se trata solo de estar bajo un techo. Se trata de cómo se vive. Y yo, aquí encontré algo que no tenía hace tiempo: paz. Vi cómo sus ojos se llenaban de nuevo. Entonces, ya no vamos a estar juntos. Extendí mi mano y tomé la suya.
Siempre vamos a estar juntos, Mauro, pero desde otro lugar, desde el respeto, desde el cariño que no duele. Nos abrazamos, fuerte, como cuando era chico, como cuando tenía miedo a las tormentas y yo lo apretaba contra mi pecho. En ese momento supe que algo había cambiado. No solo en él, en mí también, porque entendí que no hay edad para poner límites. Y que incluso los hijos deben aprender que los padres también tienen corazón. Pero lo más impactante de esta historia aún estaba por venir. Los días siguientes al reencuentro con Mauro fueron extraños. Él me llamaba todos los días, a veces solo para decirme buenas noches, otras para contarme cosas que nunca había compartido antes, que se sentía presionado, que sentía que fallaba como padre, como esposo y como hijo. Yo lo escuchaba, con paciencia, con ese amor que no se borra, aunque se agriete. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. No es que no lo quisiera, claro que sí, pero había entendido algo fundamental. No basta con que te pidan perdón una vez. A veces, el respeto debe ser reconstruido, día a día. Rosa me cuidaba como se me conocía de toda la vida. Me preparaba té con jengibre cuando tosía. Me tejía medias en las tardes frías. Y, sobre todo, me escuchaba sin interrumpir. Yo le hablaba mucho de Estela, de mis domingos en familia, de cómo me dolía haber criado un hijo con amor, solo para sentirme como un mueble viejo en su casa. Y Rosa, una tarde, dijo algo que me quedó resonando. Don Rodolfo, usted se ha preguntado qué tanto sabe realmente su nuera de lo que pasó. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo que qué tanto sabe? Quizás no vio, quizás él nunca le contó, quizás aún cree que usted se fue porque quiso. Esa idea me desveló, no porque quisiera venganza, sino porque, si era verdad, ella vivía al lado de un hombre que escondía su peor cara. Esa semana decidí hacer algo que me costó mucho. Llamé a ella, a Soledad. Hola, hija, soy Rodolfo. Hubo silencio al otro lado. ¿Está todo bien? Preguntó, algo incómoda. Quería hablar contigo. No para acusar, para contarte. Solo eso. Nos encontramos en una cafetería, lejos de su casa. Ella llegó seria, algo nerviosa. Yo pedí 2 cafés, y sin rodeos, le conté lo que pasó. Cada palabra, cada grito, cada humillación. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, pero sus ojos hablaban. Nunca me lo dijo así, murmuró, al final. Tal vez no quería mostrar su sombra, le respondí, pero no vine a damear. Vine porque creo que tú mereces saber con quién compartes tu vida. Ella bajó la mirada, y, en voz muy baja, dijo, no es la primera vez que lo oigo gritar así. A veces con los niños, a veces conmigo. Sentí un escalofrío, no por rabia, por impotencia. Esa noche me acosté con el corazón pesado. Había tocado una fibra que no se puede deshacer. Y al día siguiente llegó el verdadero conflicto. Era sábado por la tarde. Yo estaba podando las plantas del patio cuando Rosa salió, preocupada. Don Rodolfo, hay un hombre golpeando la reja. Está alterado. Era Mauro. Su cara, roja de furia. Sus ojos, desorbitados. ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué le dijiste, Soledad? Te metiste donde no debías. Me mantuve firme. No retrocedí ni un paso. Solo dije la verdad. Nada más. Estás destruyendo mi familia. No, Mauro. Lo estás haciendo tú, con tus actos, con tus gritos. Yo solo puse un espejo delante. Y ahí pasó lo que nunca imaginé. Levantó la mano. Sí, mi hijo, ese niño que abracé tantas noches. Ese joven al que enseñé a atarse los zapatos. Ese hombre ahora estaba a punto de golpearme. Rosa gritó desde la puerta. Mauro, basta, sal de aquí. Y fue como si esas palabras lo despertaran. Se quedó congelado. Me miró. Sus labios temblaban. Yo no sé qué me está pasando. Y se fue, sin decir más, corriendo. Yo me senté en el banco de piedra del jardín, temblando, no de miedo, de tristeza, porque ahora ya no era solo un problema de trato. Era algo más oscuro, más profundo. Mi hijo tenía algo dentro que no sabía controlar. Esa noche, Rosa me preparó sopa y se sentó a mi lado. Usted hizo lo correcto, Rodolfo. Sí, y si con eso se rompe todo. Ella me tomó la mano. A veces hay que romper para reconstruir. Y a veces, lo que se rompe
no debe ser pegado de nuevo. Dormí mal esa noche. Soñé con Mauro de niño, llorando, y yo abrazándolo. Pero al despertar, el presente me golpeó. Mi hijo había cruzado una línea. Y yo, ya no sabía si algún día volveríamos a hablar. Pero el final de esta historia aún guarda una última sorpresa. No lo volví a ver. Pasaron los días, las semanas, y Mauro no volvió a aparecer. Al principio, pensé que era orgullo. Después, miedo. Y con el tiempo, me di cuenta que era algo más. Culpa. Rosa me lo dijo una tarde, mientras preparábamos empanadas. Cuando alguien se ve reflejado en su peor versión, tiene dos caminos, enfrentarlo o huir. Y Mauro eligió huir. Me dolía, claro, porque aunque había cruzado una línea que nunca debió cruzar, seguía siendo mi hijo. Pero aprendí algo. Amar no es permitirlo todo. En esos días de silencio, me aferré a las pequeñas cosas. Regar las plantas, leer mis libros de poesía, escribir en mi cuaderno viejo. Empecé a anotar reflexiones, recuerdos, frases que me venían a la mente mientras escuchaba la radio. A veces eran pensamientos simples, otras veces eran como puñales dulces. A veces, el silencio de un hijo grita más que sus palabras. Uno cría con amor, pero también debe enseñar límites, incluso al amor. La dignidad no tiene edad. Escribir me sanaba. Era como hablar conmigo mismo, como abrazarme por dentro. Camila, mi hija, me llamaba todas las noches. Su voz era mi bálsamo. Papá, cuando termine este contrato, me vuelvo. No quiero estar más lejos. No después de todo lo que pasó. Yo le decía que no hacía falta, pero en el fondo deseaba verla. Volver a sentir que al menos uno de mis hijos aún me miraba con los mismos ojos de cuando era niño. Y entonces, un día, me llegó una carta. Sí, una carta, escrita a mano, con letra apurada, pero reconocible. Era de Mauro. Decía: papá, no tengo el valor de mirarte a los ojos todavía. No después de lo que hice, pero necesitaba escribirte. No para justificarme, sino para pedirte perdón, de verdad. Después de aquella tarde, toqué fondo. Me vi desde afuera, como si fuera otro. Me di cuenta de que me convertí en lo que juré nunca ser, un hombre duro, un padre ciego, un hijo ingrato. Fui a terapia. Lo estoy intentando. Estoy cambiando. Lentamente, pero con decisión. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si algún día quieres hablar, solo dime cuándo. Yo iré a ti, y si no, lo entenderé. Terminé de leer con los ojos nublados. No lloré, pero esa carta dolía, como duele el amor que no supo cuidarse. Rosa me encontró sentado, con el papel en la mano. ¿Vas a responderle? Preguntó. No hoy, le dije, aún no sé qué decir. Y no respondí, no por venganza, sino porque aprendí que el perdón también necesita silencio. Pasaron otros meses. Camila volvió al país. Llegó una mañana de sábado, con 2 valijas y los ojos brillando. Papá, dijo antes de abrazarme con fuerza. Sentí su olor, su energía, su cariño intacto. Pasamos horas hablando. Le conté todo. Ella me escuchó sin apurarme. Y me dijo algo que aún repito en mi mente. No estás solo, papá. Nunca más. Fue entonces cuando supe que aunque uno de mis hijos me había fallado, la vida, de algún modo, me devolvía el equilibrio. Camila se instaló en una casa cercana. Venía a verme todos los días. A veces solo para tomar mate. Otras, para contarme cómo estaba organizando su nueva vida. Me hacía bien verla. Me hacía bien sentirme visto. Un domingo por la tarde, fuimos a la plaza. Estábamos sentados, mirando a los niños correr, cuando la vi cambiar el rostro. Papá, mira. Giré la cabeza. Era Mauro. Solo, caminando despacio, con una bolsa en la mano. Se acercó, lento, con la mirada baja. ¿Puedo sentarme? Preguntó. Asentí. Camila se levantó para darnos espacio. Él sacó de la bolsa una caja pequeña. Esto era tuyo. Lo encontré entre mis cosas. Supongo que lo tomé sin pensar. Era mi vieja navaja de bolsillo. Esa que usaba para abrir cartas, cortar hilos, tallar madera. La que me regaló mi padre. La tomé en mis manos, con cuidado, y sentí algo quebrarse dentro. Gracias, le dije. Hubo un largo silencio. Y entonces Mauro habló. Estoy yendo a terapia cada semana.
No por obligación, porque lo necesito. Descubrí que arrastro cosas que nunca enfrenté, que reacciono como aprendí, a los gritos. Pero estoy aprendiendo a escuchar, a no herir, a reparar. Lo miré, no como padre, sino como hombre frente a otro hombre. Y entonces, simplemente le dije, no esperes que todo vuelva a ser como antes. Pero si seguís en ese camino, quizás un día volvamos a comer juntos. Sin miedo, sin heridas. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo. Lo vi llorar, pero sin vergüenza. Llorar de verdad. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas, y yo sentí que, al menos por ese momento, la vida me daba un pequeño regalo. No un final perfecto, sino un nuevo comienzo. Consejo final. Si estás escuchando esto y eres padre, recuerda que amar no es dejarse pisotear. Y si eres hijo, no olvides que algún día, quizás, también tus manos tiemblen con una cuchara. Y querrás que alguien te mire con ternura, no con desprecio. Respeta mientras puedes. Ama mientras hay tiempo. Y si te equivocas, no tardes en pedir perdón. Porque la vida no espera. Y a veces, la última cena no se anuncia. Comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Suscríbete al canal y dale like a este video para apoyar nuestro trabajo. Gracias por quedarte hasta el final.